El anterior el lunes, ¿no? Vimos lo que son las bases y fundamentos del álgebra de Boole, una parte de la matemática que en términos computacionales y sobre todo arquitectónicos es muy importante, y lo que se trata de hacer es rescatar esas premisas que George Boole postula en su artículo Las leyes del pensamiento, para tratar de sistematizar de algún modo el comportamiento, más o menos, vamos a decirlo, humano, y poderlo llevar a un artefacto electrónico, ¿no? Sumado con lo que es la formalidad de los sistemas de numeración, esto nos permite hacer diseños a nivel circuital, diseños digitales. ¿Ya? Habíamos visto que el álgebra de Boole me sirve para escribir funciones que a su vez pueden representar la solución a algún problema particular. También se había observado que estas funciones pueden tener otras funciones equivalentes, es decir, que representan lo mismo, pero que tienden a ser en algunas ocasiones más, entre comillas, grandes, le llamaremos, o en ocasiones suelen ser más pequeñas. Esta particularidad de las funciones de álgebra de Boole la vamos a utilizar bastante en cuestión de arquitectura, porque a nosotros nos va a interesar muchísimo tener funciones que representen probablemente la solución a alguna cosa que queramos poner en circuito electrónico, pero además nos va a interesar economizar la cantidad de compuertas que se requiere para poder modelar esa función. En este sentido, entonces, un tema que es muy importante de abordar dentro de lo que es álgebra de Boole para entendimiento de arquitectura de computadoras vienen a ser todas las técnicas que me permiten hacer simplificación de funciones de álgebra de Boole. ¿Para qué nosotros quisiéramos simplificar? Reitero, para poder economizar la cantidad de compuertas básicas que se van a utilizar para resolver alguna cosa, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestra misión. Entonces, a partir de ahora nos vamos a dedicar a ver técnicas que me permitan simplificar funciones de álgebra de Boole. Por favor, me esperan un momentito. Ok, entonces, como les comentaba, nuestra intención va a ser, ¿qué cosa? Tratar de encontrar funciones equivalentes a alguna función que nosotros planteemos, que economice la cantidad de operadores o de operaciones que se realizan para resolver el problema que estaríamos queriendo resolver. Tres técnicas vamos a ver en el curso. Una es la más conocida probablemente por ustedes, que tiene que ver con el uso de los axiomas, leyes, propiedades, teoremas del álgebra de Boole, que me permiten encontrar funciones equivalentes, ¿ya? Y de reducción. Por lo tanto, la clase de hoy vamos a trabajar en esta técnica. Y vamos a revisar probablemente cosas que ustedes ya conocen, solamente que aquí le vamos a dar otra connotación. Y como ya les comentaba, ya por tercera vez les reitero que en nuestro caso va a significar economizar el uso de compuertas básicas en el futuro. Bien,
nos interesa reducir las funciones. Fíjense, esta función que nosotros tenemos en pantalla, que está sobre la base de 3 variables, que es no AB más ABC más BC, es equivalente a esta función que tenemos acá en pantalla. Si ustedes observan, la gráfica que tienen a su izquierda es una gráfica, es un diseño lógico de esta función, ¿ya? En la cual podemos observar muy clara y rápidamente que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 compuertas que utilizamos para representar esa función. Pero sabemos que esta función tiene su equivalente, fíjense que es esta otra función. Y si nosotros observamos esa función, ¿cuántas compuertas nomás utiliza? 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál desde el punto de vista arquitectónico circuital a nosotros nos gusta más? La que está a la derecha. Si bien es verdad que ambas representan lo mismo, tienen la misma, que se llama el mismo poder de representación, tanto esta como esta, a nosotros nos va a interesar esas que utilicen la menor cantidad de compuertas posibles. Por esa razón, reducir es interesante, ¿ya? Y en términos algebraicos, ¿a qué se llama eso? Se llama simplificación. Para nosotros tendría una connotación de optimización, ¿cierto? Queremos optimizar el uso de compuertas básicas u operadores básicos. Y todas las leyes que vamos a ver a partir de ahora, toditas estas están explicadas en términos de los 3 operadores funcionalmente completos del álgebra de Boole, que son el AND, el OR y el NOT. ¿De acuerdo? Ninguna de estas reglas, si ustedes van a observar a medida que vayamos viendo, está expresada en XOR, XNOR, NAND, NOR y esas cosas, ¿de acuerdo? Toditas están expresadas en los 3 o en los 3 operadores funcionalmente completos. Esto sí, Ezequiel. Este es un diseño lógico. Esto se traspasa a un diseño físico, ¿ya? Haciendo uso de circuitería ya con alguna tecnología de implementación SSL, TTL, CMOS, y eso es lo que tiene la computadora. ¿De acuerdo? ¿Combinaciones de qué? Funciones reducidas, hay muchas, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a aprender es a reducir lo más que se pueda. ¿De acuerdo? Y, a ver, tus arquitecturas actualmente, la mayoría tiene buses paralelos de datos de 64 bits y 128 bits. Entonces, imagínate cuántos bits en paralelo manejan esos buses de datos. 128 tranquilamente, 64 tranquilamente. ¿Ya? Cada una de esas líneas de los buses paralelos está identificado unívocamente. Ya, pero los circuitos son otra cosa. Los circuitos son aquella parte que te permiten hacer procesamientos básicos. Por ejemplo, la unidad aritmética lógica tiene un conjunto de circuitos que te permiten administrar todo lo que son operaciones básicas, como por ejemplo lo que dicen, ¿no es cierto? La unidad aritmética lógica, que tiene las operaciones los circuitos que te permiten hacer operaciones aritméticas y circuitería que te permite hacer operación lógica. ¿Ya? Eso es. Vamos a ir viendo en la segunda parte del curso un poco más de circuitería. Ahorita estamos viendo los fundamentos, ¿no? Sobre los cuales se basa el diseño arquitectónico de una computadora y que hace que esta máquina pueda funcionar de manera razonable como si fuera más o menos inteligente. Y ahorita estamos observando que una de las bases fundamentales conceptuales que maneja el diseño arquitectónico tiene que ver con esta álgebra de Boole, que a su vez, repito, es un compendio o es algo que nosotros utilizamos y que ha sido sistematizado y formalizado a través de ese artículo de las leyes del pensamiento de George Boole. ¿Ya?
Entonces, esta álgebra supuestamente te permite modelar el pensamiento humano, el álgebra de Boole. A ver, veremos. Para hacer entonces reducciones, para encontrar funciones equivalentes reducidas de alguna otra función, una de las alternativas es utilizar las propiedades, leyes, teoremas, axiomas que tiene el álgebra de Boole. Vamos a ver algunos axiomas. No necesitan saber de memoria, ¿no es cierto?, el número de la ley, nada. Lo que sí necesitan saber es el nombre de lo que están aplicando. A ver, la primera, vamos a ir por grupos. Dice propiedad conmutativa respecto a la suma. A más B es igual a B más A, dice, ¿no? A por B es igual a B por A. Entonces, los dos operadores, fíjense, binarios, fundamentales de la álgebra de Boole son conmutativos. La propiedad asociativa te dice, respecto a la suma, si tenemos A más B primero y luego eso sumarle más C, eso es equivalente a hacer A y luego hacer B más C y al final sumar los dos, ¿ya? Asociativa respecto a la suma y la asociativa respecto a la multiplicación. Eso es completamente posible. La distributiva, esta probablemente es la que vamos a utilizar bastante. Fíjense, la regla 5 te dice, es una distributiva de la multiplicación respecto a la suma. A por B más C, dice que eso es equivalente a A por B más A por C. Ahora, si ustedes observan, en álgebra de Boole no existe la factorización, ¿correcto? No hay esa tal regla ni propiedad. Lo que existe es la distributiva. Es distributiva, la puedes aplicar así, partir de aquí, fíjense, y llegar aquí, ¿cierto? Eso puedes decir. O llegar de ahí, o partir de aquí, perdón, y llegar acá, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras el axioma que se está aplicando es la distributiva. La 5 entonces es distributiva de la multiplicación respecto a la suma y la 6 es la distributiva de la suma respecto a la multiplicación. ¿Ya? Una ley muy importante también. Fíjense que estas son equivalencias, eso quiere decir que se puede usar, puedes partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o puedes partir del derecho y llegar al izquierdo. Los neutros. Se sabe que el neutro de la suma es el cero o la falsedad. Ya por eso se dice que la falsedad es la no ambigüedad en el más booleano, algebraico. ¿Ya? Entonces la suma o el más tienen como valor neutro a la falsedad o al cero. En cambio, la multiplicación tiene como valor neutro a la verdad, ¿ya? O al 1, que en este caso estamos haciendo una homologación a la verdad. A más 0 es A por 1 es A. El inverso te dice, ¿no? A más no A es 1, ¿correcto? Entonces, cuando tú le sumas una variable con su complemento, eso siempre es verdadero. Pero si tú multiplicas una variable con su complemento, eso siempre es falso, ¿ya? Entonces aquí está esa famosa frase que dice, no ser o no ser, eso siempre es verdad, eso ni siquiera es una cuestión, no es una cuestionante, eso es una tautología, ya es una verdad. Entonces, el inverso de la suma me da el 1 y el inverso de la multiplicación, este sería el inverso de la multiplicación, ¿no? Acá está mal, esto es de la multiplicación y de la multiplicación también, sería el 0, ¿ya? Los teoremas, a ver qué teoremas tenemos importantes en el álgebra de Boole. La idempotencia respecto a la suma que te dice que A más A es A por A es A. Van a tener harto cuidado, ¿no ven? No es verdad que A más A es 2A, ni A por A es A al cuadrado, no. En álgebra de Boole, A más A es A y A por A es A. Esa es la idempotencia. La absorción, fíjense, te dice que A más 1 es 1, ¿ya? Y A por 0 es 0.
Ese vendría a ser la absorción de esos dos operadores. La involución o la reflexiva, que también se llama. Si nosotros negamos la negación, ¿qué vamos a tener? El valor normal, ¿ya? La negación de A, la negación de la negación de A es A. Las famosas leyes de De Morgan, que son dos, que te dice que el OR negativo, el NOR, es equivalente a un AND negativa, ¿ya? Y la otra que te dice que el NAND es equivalente a un OR negativo, ¿de acuerdo? Famosas leyes de De Morgan, las dos de De Morgan. Tenemos las equivalencias de reducción, importantes. Por lo menos las dos primeras tienen que, la 18 y la 20 son importantes, ¿ya? La 19 también, pero es similar, se dan cuenta, solamente que una está planteada en términos de suma-producto y la otra está de producto y suma. Decimos, a ver, si tenemos A más A por B, eso por definición es equivalente a A. Si tenemos A multiplicado por A más B, eso es equivalente a A. ¿De acuerdo? Si tenemos A más no A por B, eso es equivalente a A más B. Y lo mismo, ¿no? Cuando cambiamos el más por el menos y diré el más por la multiplicación y la multiplicación por la suma, entonces vamos a tener la misma, pero con el operador también primario en la relación. Si decimos que tenemos A por no A más B, eso es A por B. La regla 22, fíjense, si tenemos A más B por A más no B, eso es A. Y la 23, si tenemos A por B más A por no B, eso es A. Toditas estas, fíjense, son posibles de demostrar. Ya estas son demostrables con las otras leyes que tenemos adelante. Entonces, cualquiera de estas se puede utilizar como una regla de reducción. Sobre todo estas son de reducción y las otras son de equivalencia, que también en algunos casos te permiten reducir ya sea por absorción o por complemento o por idempotencia. Estas son las que específicas de reducción. Entonces, por ejemplo, si nos pidieran demostrar algo, ¿no es cierto? Si me pidieran, por ejemplo, demostrar esta relación. A ver, te dicen, toditas estas son demostrables. Te dicen, si tienes A más, este lápiz está refuncionando mal, ¿ya? A por B, esto dice que es equivalente a A, ¿cierto? Queremos demostrar, ¿ya? ¿Qué podemos decir? A ver, lo que nosotros podemos decir es que por la regla del neutro, ¿ya? Este A se puede traducir a, fíjense, A por 1, ¿correcto? Más, le digo, más A por B, ¿correcto? Aquí, ¿qué regla he utilizado? Aquí he usado la regla del neutro, al revés, ¿no ve? La del neutro. Vamos a agarrar la distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y yo le digo, vamos a leer de derecha a izquierda distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y resulta que eso sería equivalente a A por 1 más B, ¿cierto? Agarramos el absorbente de la suma. Dice que 1 más B siempre es 1, ¿correcto? Y esto multiplicado por A. Agarramos la regla del neutro y decimos que A por 1, ¿qué cosa es? A. ¿Ya? Por lo tanto, acabamos de demostrar que esta equivalencia es válida. Ya, toditas estas, de la 18 a la 23, son demostrables. ¿De acuerdo? Ok. Lo que hay que saber es aplicar ahora. ¿Ya? Hay que aprenderse y a medida de que vas practicando, eso básicamente se te va a ir internalizando y lo vas a empezar a hacer sin que te des cuenta y lo vas a hacer bastante rápido.
Como les decía, lo más importante que cosa es recordar el nombre de la regla, no tanto el número. Bien, a ver, vamos a hacer ejercicios que me permitan aplicar esta regla, ¿ya? Hay un otro concepto más interesante dentro de lo que es el álgebra de Boole, que es el concepto de la dualidad. Fíjense estas reglas bien interesantes. Tú dices A más no A es 1, ¿cierto? Y A por no A es 0. Si nosotros hacemos ¿a qué se llama la dualidad? Que donde nosotros veamos una suma, la reemplacemos por una multiplicación. Y donde veamos un 1, lo reemplazamos por 0. Y fíjense, la regla se mantiene, ¿no? Entonces, si tú supieras las reglas de la suma, por dualidad ya sabes las reglas del producto. Y similar, ¿correcto? Si supieras las reglas del producto, por dualidad tú ya supieras las reglas de la suma. ¿Ya? Esa es una cualidad muy interesante en el álgebra de Boole. ¿Ya? Esta relación que tienes con la dualidad de la representación. Ahora sí, a ver, cuando habíamos visto la anterior clase y me preguntaban, ¿no ve? ¿Por qué son importantes las funciones canónicas o cuándo las usamos? Eso va a depender, ¿no es cierto?, de qué y para qué quieres, pero las funciones canónicas suelen ser bastante útiles para algunas técnicas de simplificación y resulta que las funciones canónicas también suelen ser muy útiles para recoger algún diseño de algún problema que tú tengas que expresarlo en términos de álgebra de Boole. En la diapositiva tenemos una tabla de verdad, en la cual, fíjense, en la parte izquierda de esa tabla, tenemos siempre la parte izquierda, a menos que digamos lo contrario, la parte izquierda de la tabla va a estar dedicada a lo que nosotros le conocemos como variables de entrada. En este caso, ¿cuántas variables de entrada se tienen? 3. ¿Cuáles son sus nombres? A, B y C. Y la parte derecha de la tabla, fíjense, está destinada para las, entre comillas, salidas de la tabla, ¿de acuerdo? O los resultados de la tabla. Por ejemplo, a ver, ¿cómo se puede leer esta tabla? Te dicen que para la interpretación 000, el resultado que me debería dar, 1, ¿de acuerdo? Pero para la interpretación 001, el resultado que debería ser 0, ¿ya? Entonces, esta parte de la tabla, fíjense, me modela los resultados que debería generarme las combinaciones. Bajo esta interpretación, esto quiero que salga. Bajo esta interpretación, esto quiero que salga. Eso me modela esa tabla de verdad. ¿Y cómo es que nosotros esta tabla de verdad la podemos recoger como una función? ¿Ya? Se la recoge, podemos utilizar funciones canónicas aquí. Y como tenemos una tabla de verdad, nosotros sabemos, fíjense, que cada una de estas interpretaciones se la puede representar de manera positiva o negativa. A eso que se le conocía, con qué nombre le habíamos nominado en la anterior clase, como min-términos o max-términos, ¿correcto? Si yo quisiera que esta interpretación se haga verdadera, ¿qué me interesa agarrar? Su min-término. Pero si yo quisiera que esta interpretación se haga falso, me dé un resultado falso, ¿qué me interesa o qué me conviene agarrar? Un max-término, ¿ya? Habíamos dicho que el más en el álgebra de Boole siempre tiene lógica negativa, ya representa a lógicas negativas. Los seres humanos no solemos pensar negativamente. En cambio, el y, el por, ese vendría a ser una lógica o representa lógicas positivas. Los seres humanos solemos tener mente positiva. Entonces, en este caso, esta función la podemos recoger ya sea por la verdad, ya sea por los unos, o ya sea por la falsedad. Eso va a depender de qué es lo que tú quieres recoger o cómo la quieres recoger. ¿Hasta aquí han entendido esta tabla de verdad? Fíjense.
Me relacionan, ¿no es cierto?, estas interpretaciones. ¿Qué estoy diciendo? Para cuando A sea 0, B sea 0 y C sea 0, mi resultado F va a ser 1. Eso estamos diciendo. Pero cuando mi A sea 0, mi B sea 0 y mi C sea 1, entonces mi resultado, ¿qué va a ser? 0. Eso significa si se lee esa tabla de verdad, ¿ya? Ni siquiera estamos diciendo, ¿no es cierto? Y, o, nada. Solamente estamos diciendo cuando A es 0, cuando B es 0, cuando C es 0, F es 1. Ok, ¿cómo recogemos esta tabla? Lo podemos hacer, como ya les comentaba, con lógica positiva, ¿de acuerdo? Sí, eso va a depender del problema que quieres resolver. Ahorita nuestra tabla de verdad no sabemos qué hace, qué importa, es una tabla de verdad. Debe representar alguna funcionalidad que no tenemos la menor idea, pero una manera, digamos, de representar pensamiento en términos de álgebra de Boole es a través de tablas de verdad. Ahora, si nosotros esta tabla de verdad quisiéramos representarlo como funciones, ya les había comentado, ¿no ve? Hay dos maneras de recoger la función. La podemos recoger considerando sus salidas positivas o la podemos recoger considerando sus salidas negativas, pero jamás las dos al mismo tiempo. Ya, en este caso, a ver, vamos a recoger la función considerando sus salidas positivas y eso se llama lógica positiva. Cuando nosotros hacemos la recogida de esta función o de esta tabla de verdad, le llamaremos, por el positivismo, ¿ya? Por lo positivo, siempre eso se convierte en una sumatoria de productos, ¿ya? Entonces, la forma en cómo se recoge la función va a ser un SOP, suma de productos. Es común utilizar este símbolo de sumatoria para explicar la sumatoria de productos. Y esto que viene aquí adentro, fíjense, esto que tenemos aquí, te está diciendo qué productos voy a utilizar de la tabla. Si nosotros tenemos una función de 3 variables, nosotros sabemos que con estas 3 variables podemos tener a lo sumo 8 interpretaciones diferentes. O, que es lo mismo decir, podríamos tener 8 productos, ¿de acuerdo? De esos 8 productos, ¿cuáles nomás hacen verdadera a la función? El producto 0, fíjense, el min término 0, el min término 4, el 5 y el 6. Y eso se escribe acá. ¿De acuerdo? Sí, ahorita vamos a chequear, ¿ya? Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos recogiendo con lógica positiva y esa recogida es esta función. Fíjense, estamos haciendo suma de productos. ¿Qué productos? ¿Qué términos mínimos? El 0, el 4, el 5 y el 6. Los ceros, estos, ni los miramos. Eso significa que esta sumatoria representa al min término 0, al min término 4, min término 5, min término 6, toditos sumados, esa es la función. Seguimos abriendo, fíjense. El min término 0, ¿qué es? En términos de variables, sería no A por no B por no C. Eso me debería dar 1 bajo esta interpretación y es correcto, ¿cierto? El min término 4, ¿qué es? A, no B, no C. El min término 5 es A, no B, C. Y el min término 6 es A, B, no C. Esa es una forma de recoger la función. La otra forma de recoger la función es con lógica negativa, lo que me comentaba Anthony, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si nosotros recogemos la función solamente considerando las filas en las cuales el resultado se espera que sea falso? A eso se llama lógica negativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un producto de sumas. Y el producto de sumas usualmente se representa con este simbolito que es el pi. Y acá adentro, ¿qué tendríamos? Los términos máximos, ¿ya? De estas 3 variables. Sabemos que si se tienen 3 variables, ¿cuántos términos máximos hay? 8, ¿de acuerdo? Hay 8. En este caso, ¿qué términos máximos me interesan? El 1, el 2, el 3
y el 7, ¿correcto? Esos son los que representan a esta función en términos negativos. Ya les había comentado también en la anterior clase que los max términos suelen identificarse con la M mayúscula y los min términos con la M minúscula. Si nosotros traducimos, el max término 0 es A más B más no C. El max término 2 es A más no B más C, y así. ¿De acuerdo? Eso es una función. Fíjense, esa tabla la he traducido a una función. ¿Y cómo la hemos traducido? No hemos hecho demasiado, ¿no es cierto? He visto fila, fila y he agarrado, ya sea dependiendo si quiero modelar la función positiva, vamos a agarrar el min término que le corresponde a la fila en la cual el resultado es 1, ¿no? Y si es que queremos recoger la función en lógica negativa, entonces vamos a hacer similar trabajo, pero vamos a recoger todos los términos o las que corresponden a las filas cuyo resultado es 0. Pero en esta ocasión, ¿qué vamos a agarrar? Max términos, ¿no? Significa que el más, habíamos dicho la suma, siempre es 0, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, eso que me va a dar 0, ¿ya? Por esa razón a eso se llama lógica negativa. Muy bien, entonces tenemos dos maneras de representar una función. Y eso ya habíamos visto el día lunes cuando preguntábamos cuál función es canónica, cuál no es canónica, es una suma de productos, es un producto de sumas. Recuerdan que había una función que tenía 3 términos sumados y ustedes, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo le mirabas, esa podía haber sido catalogada como una función no canónica, si es que lo considerábamos como una suma de productos. Pero si lo consideras como un producto de sumas, esa función era canónica, ¿ya? Para eso me sirven las funciones canónicas. Fíjense, dado una tabla de verdad, puedo recoger muy rápidamente la función. Ahora, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es, dadas esas funciones, esta, fíjense, es muy grande, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer después es simplificarlas. Acá me falta, ya acá está en blanco el tercer y cuarto min término me falta mostrar acá, ¿ya? Pero básicamente son estos, ¿sí? Esos vendrían a ser. Entonces tenemos dos perspectivas para recoger esta función. Si nosotros agarráramos esta función en su formato natural canónico, fíjense cuántas compuertas usamos. Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuertas. Y eso que estamos haciendo uso de algunas compuertas de 3 entradas, otras de 4 entradas. Que si agarráramos solamente compuertas de 2 entradas, esto crecería, ¿de acuerdo? Entonces, la función que ahorita vamos a tomar la lógica positiva. Este gráfico que tenemos aquí, este diseño, representa a esta función, muchas compuertas. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Nos interesa encontrar una versión más simple en términos de economía de uso de operadores. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar la función. Fíjense, esta es mi función. Yo voy a ir a buscar su función equivalente lo más simplificada posible. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar las leyes, teoremas y propiedades del álgebra de Boole, ¿ya? A ver, analizamos. Fíjense la primera reducción que hemos hecho, esta primera reducción está agarrando esta, ¿no? Ha agarrado la distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y a ver, ¿qué ha agarrado? Ha agarrado BC, ¿ya? Y ha dejado no A más A. Acá, ¿qué va a hacer? Esta es la primera, ¿no es cierto? Una vez que hemos hecho eso, dice aplicado el inverso de la suma aquí. Y eso aquí es equivalente a 1.
¿ya? Y 1 por cualquier cosa es la cualquier cosa. Agarramos luego, dice, aplicado distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Entonces, ¿qué es lo que aquí he agarrado? A ver, vamos a ver. Acá ha agarrado este término B'. Eso ha hecho distributiva, ¿no es cierto? Leyendo de derecha a izquierda en las propiedades. Y tenemos no C más AC. Luego, ¿qué hemos hecho? Regla de reducción, que dice A más no AB es igual a A más B. ¿Ya? Entonces aquí hemos hecho solamente sustitución. ¿Y qué me resulta? No C más A. Distribuimos nuevamente este no B en la suma y vamos a tener no B, no C. ¿Y qué más? Vamos a tener A, no B. ¿Ya? Una cosita que no entiendo, Inge, Dime. que Dime. en la cuarta fila está B' por C' más AC, ¿verdad? Y abajo solo desapareció la C. Ya, ahorita les explico. Esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Acá que hemos aplicado, fíjense, para pasar de aquí a aquí, hemos aplicado la regla de reducción. ¿Cuál regla de reducción hemos aplicado? Esa que dice que A más no A por B. Ya, esa es la regla de reducción. Esto es igual a A más B. ¿Ya? En este caso, fíjense, ¿quién vendría a ser A? A sería, no sé. ¿Ya? Este es A, no sé. ¿Correcto? La negación de no sé quién es C. A ver, la negación de A, si A es no sé, la negación de no sé es C. Y en este caso, ¿quién vendría a ser B? Fíjense, estoy sustituyendo, sería A. Entonces, esto es equivalente, fíjense, a A, dice que sería no sé, más A. ¿Correcto? Regla de reducción. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí hemos hecho regla de reducción. ¿De acuerdo? Estas reglas de reducción son poderosas. Tienen que, a medida que practicas, eso se aprende. ¿Ya? Una vez que hemos hecho distributiva nuevamente y luego que hemos hecho, fíjense, hemos agarrado este con este y distributivo. ¿Y qué me queda? No B con AB. Y agarramos la misma regla de reducción que hemos aplicado aquí y que me va a quedar no B más A. Distribuimos esto, no B no C, más A no C, más A no B. Aquí ya no hay forma de reducir. Ya, incluso podrían reducir una más, pero eso ya no sería en términos de los tres operadores funcionalmente completos. Se podría reducir una cosa más aquí. ¿Ya? A ver, acá cuántas compuertas hemos utilizado. Fíjense esta reducción en las leyes, propiedades del álgebra de Boole. Siempre, si ustedes observan, repito, todas las equivalencias que tiene siempre están considerando los tres operadores funcionalmente completos, AND, OR y NOT. ¿De acuerdo? Pero aquí nosotros podríamos aplicar. A ver, agarraremos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas. Ahora, si queremos ser un poco más ambiciosos, esto nosotros sabemos que, fíjense, esto es equivalente a decirle B, ¿cierto? Más C, chin. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Y le digo, esto es equivalente, fíjense, a más. Le decimos, esto es A, agarramos,
Y tenemos, no sé, más, ¿no ve? ¿Correcto? Pero esto, fíjense, es equivalente a decir, pero esto ya no estamos haciendo con lo and, or y not. Van a ver, aquí yo ya estoy utilizando este, ¿qué cosa es? Este es un NOR, ¿correcto? Este es un NOR. Más le digo a, ¿ya? Y aquí, ¿qué le puedo poner? Esto le puedo poner B por C, not. Y esto para mí, ¿qué cosa es? Es un none, ¿cierto? Ok, si hacemos este circuito, fíjense, esto va a ser equivalente, más o menos, a ver, voy a intentar hacer acá. Esto va a ser equivalente a decirle un NOR, ¿correcto? ¿Qué va a entrar a este NOR? A este NOR va a entrar B y va a entrar C, ¿cierto? Estás aquí, estás aquí. Eso es esto. ¿Ve? ¿Y eso dónde tengo que ir a hacer? Dice, eso tengo que ir a sumar. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que utilizar un OR. ¿Ya? Un OR. ¿Y esto qué me genera? Mi función F, por un lado. ¿Ya? Acabo de modelar. Y este otro es un NAND. Dice un NAND. Fíjense, es así. ¿Ya? Es un NAND de un AND. ¿Correcto? Este es un AND. Entonces, este resultado va a ingresar aquí. Y nosotros por acá tenemos A. Fíjense, y vamos a agarrar y lo traemos aquí. Y ese AND viene acá. Y esto se asocia con este NAND. Y este se asocia con este... No, guay, mi dibujo está horrible. A ver, ¿cuántas compuertas hemos usado aquí? 1, 2, 3, 4. 4 compuertas. Aquí, ¿cuántas hemos usado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Cuál es mejor? Y aquí, ¿cuántas usaríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá utilizaríamos 12 compuertas para hacer este circuito. Esta reducción que nosotros tenemos aquí, ¿cuántas compuertas usado? 6. Ahora, si seguimos haciendo reducción considerando las compuertas básicas, estoy llegando a utilizar 4 compuertas. ¿Han entendido? Para eso nosotros simplificamos. En el álgebra de Boole, que se maneja para diseño circuital, no es verdad que tenemos solo 3 operadores, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos 9 en realidad. ¿No es cierto? Hemos contado 9 en la anterior clase, ¿ya? Pero si llegan a una reducción hasta la primera, ¿ya? Hasta ahí, que está ahí, estamos bien, porque estas, las leyes, propiedades del álgebra de Boole, todas sus equivalencias están en términos del AND, OR y NOT, entonces completamente válido. Luego vamos a ir viendo vamos a ir viendo cómo mejorar haciendo uso de las otras compuertas. Muy bien, entonces ahora toca hacer esta. Fíjense, acá está mi reducción, lo que les había mostrado para en banda, he dibujado tan feo, ¿cierto? Acá está esa reducción que les mostré hace un momento, ¿ya? Y tenemos esto. No, el buffer se utiliza cuando quieres retener usualmente la señal. Para poder hacer esto en circuitería, fíjense, cuando tú ingresas, ¿no ves? Estas dos entradas al NAND. Para hacer este NAND pasa un tiempito, les cuento. Digamos acá, en el tiempo X, supongamos, en el tiempo T1, T sub 1, entran las entradas. Y en el tiempo T sub 2, digamos, ni nanosegundos, ni eso, ni siquiera,
de segundos pasa y ya te está jalando la respuesta. Entonces, en un tiempo T2 está entrando aquí y aquí en un tiempo T3 le llamaremos, está entrando aquí. Y aquí en un tiempo T4, en el peor de los casos, ¿cierto? Va a estar saliéndote función. Pero fíjense, estos periodos de tiempo son pues ínfimos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que esta compuertita, fíjense, este NAND, esta compuertita, utiliza tiempo, ¿ya? Utiliza un cierto X cantidad de tiempo para poder hacer el trabajo, ¿ya? Hasta que entre, hasta que salga y demás. Es muy chiquitito, pero utiliza tiempo. Entonces, cuando tú utilizas un buffer, usualmente así, ¿ya? Cuando tú utilizas un buffer, fíjate, este buffer no hace ningún efecto funcional, ¿no ve? No opera, no cambia nada. Si entra A, sale A. Entonces, la misión básicamente en un buffer, porque quisieras tener un buffer probablemente, es para manejar algún tipo de retardo. ¿No ve? Eso sería. Has debido ver este. Bueno, no sé si te estoy entendiendo. Hay un buffer que es así. ¿Ese? Pero estas no son tres entradas. Esta es la salida, esta es entrada 1 y esta es entrada 2. Pero esta es la entrada y este es un enable. Y este es un habilitador usualmente. Todo circuito, cuando se hace físicamente, todo NAND, AND, por ejemplo, siempre aparte de sus entradas, sus salidas, siempre va a tener una conexión a corriente. Y entonces a su más menos 5 voltios, ¿ya? Más 5 voltios para energía, menos 5 voltios para tierra y demás. Y siempre usualmente estas tienen otra conexión a una línea de habilitación. Puedes habilitar o puedes inhabilitar los circuitos. Más o menos, pero no se van a hacer lío, te cuento. O sea, no es verdad que aquí le vamos a poner buffer, no. Esto va a funcionar bien. Ya en circuitería, el buffer usualmente se utiliza cuando realmente quieres hacer un retardo de la señal, ¿no? Quieres alargar por un tiempo a un dato, en términos algebraicos, ¿ya? Ok, continuamos. Entonces, mi dibujo feo que había hecho hace un momento era innecesario. Ahora, si ustedes se fijan, la forma de hacer por el otro lado, que es esta, aquí si ustedes observan, aquí ya me sale más o menos la reducción como teníamos hace un momento. Entonces, tanto por aquí como por aquí, la función que les genera como resultado es equivalente. Ya sea que lo haces en lógica positiva o negativa. ¿De acuerdo? Solamente que aquí está invertido. ¿Ya? Ok, continuamos. Y a ver, veremos esto. Por ejemplo, acá te dicen, pueden darte también funciones que no estén en formato canónico. Esta función que tenemos acá, fíjense, esta no está en formato canónico. ¿Correcto? Y podemos hacer de todas maneras reducciones. ¿Qué es lo que tenemos que evitar muy rápidamente? Rápidamente resolver estas cosas, ¿no? Esto. Y ahí, ¿cómo se hace? Se aplica la ley de De Morgan. Esto que tenemos acá se va a traducir a esto, ¿cierto? Y este que tenemos aquí, ese, va a ser equivalente a esto. ¿Sí? Y al terminar, mi función resultante, fíjense, este era, al terminar es A más B más no sé. ¿Cuántas compuertas? 2. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver, te dice, simplifique esas funciones. Vamos a agarrar y nos vamos a apoyar en pizarrita.
porque acá no tengo mucha... La finura de la pizarra no es la misma acá. Vamos a ver dónde está esta, vamos a bajarla. Y nos venimos por aquí, ¿ya? Vamos a agarrar una pizarra, la vamos a limpiar. Y empezamos. Primero vamos a cambiar de color el lápiz. ¿Ya? Ahora, puedes obtener más de una función resultante. Sí, les cuento. Puedes tener más de una reducción. Eso es lo interesante, ¿no? En álgebra de Boole puedes tener más de una función que es equivalente y que es reducida. A ver, vamos a intentar, me estaba haciendo renegar mucho esto, pero a ver, vamos a intentar ahora. Dice, tenemos una función de 3 variables, A, B y C, que dice que está dada por el término A, B, por no sé, más dice A por no B, más dice no A por B, más A, B, C, ¿ya? Más no A por B por C, ¿correcto? Ok, simplificaremos. Como les decía, no necesitan saber el número de la regla, ¿no ven? Necesitan saber el número, o diré el nombre. A ver, vamos a ver, ¿qué se puede hacer acá? A ver, estos me gustan. Fíjense, este término y este vamos a agarrar y le vamos a aplicar para transitar de esta línea a la otra una distributiva de la multiplicación respecto a la suma, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener? Función equivalente. Vamos a tener lo siguiente, que tenemos A por B multiplicado por no sé más C. ¿Correcto? A ver, ¿qué más podemos hacer? Esto, fíjense, este que tenemos aquí con este. ¿Ya? Y vamos a aplicar regla de reducción. Ya le vamos a aplicar la regla de reducción que dice así: si yo tengo x más x y, dice que eso es equivalente a x, ¿ya? En este caso, ¿quién vendría a jugar mi rol de x? No a b, ¿cierto? ¿Y quién jugaría mi rol de y? C. Entonces, esos dos que me van a dar, dice que categóricamente eso me da no a por b. ¿Ya? ¿Qué término no lo he utilizado? Este. Entonces le digo A por no B. ¿Ya? Ok, a ver, ¿qué más podemos hacer para transitar de esta línea a esta otra línea? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la regla del inverso. ¿Ya? Inverso de la suma. De la suma. Por lo tanto, esto es, por definición, 1. Y también vamos a aplicar el neutro de la multiplicación. ¿Correcto? El neutro de la multiplicación. Y eso resulta que me va a dar A por B. ¿Sí? Continuamos. Más, no A, más por B, más A por B, no B. A ver, ¿qué hacemos para transitar de aquí a aquí? Podemos agarrar este con este, ¿sí? Agarramos este término con este término y vamos a utilizar nuevamente la distributiva, fíjense, de la multiplicación respecto a la suma. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que tenemos B, dice, con A
más no A. Más decimos A o no B. ¿Correcto? Aplicamos aquí el inverso respecto a la suma, ¿ya? Y aplicamos el neutro de la multiplicación. Una vez que tenemos esto, entonces tenemos que esto es B más A por no B. ¿Correcto? Aquí aplicamos regla de reducción. Vamos a aplicar la regla de reducción que dice, si tenemos X más no X y por definición esto es equivalente a X más Y. ¿Ya? En este caso, ¿quién le toca jugar el rol de X? A B. ¿Y a quién le toca jugar el rol de Y? A A. ¿Listo? Simplifica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ¿verdad? Facilito. Ok, a ver, nos iremos con la siguiente función. Vamos a practicar. Acá me dicen que haga esa simplificación. Nos vamos a venir a generarnos otra ventanita, otra pizarra. Nos ponemos subrayadito para que nos permita ubicarnos en el espacio. Y me dice, simplificaremos. Dice, tenemos una función que está en términos de 3 variables de entrada. A, B, C. Y dice que esta es una sumatoria de los términos mínimos 0, 2, 3, 6 y 7. ¿Correcto? Entonces encontramos sus representantes y decimos el min término 0, todos los min términos que tienen de interesante, que toditos están representados con las 3 variables, ¿cierto? Este es el min término 0. Más, dice, el min término 2. El min término 2 vendría a ser este, ¿no es cierto? Min término 2 es este. Más, dice, el min término 3. Min término 3 es A, B, C. Min término 3. Más, dice, el min término 6. A, B, C. Min término 6 es ese. Más el min término 7. El min término 7 es este. ¿Listo? Acabo de abrir mi función, ya en términos de las variables. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos agarrar este con este, ¿cierto? Y vamos a agarrar distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y agarramos, a ver, tan, y tenemos que no A por no C se puede distribuir en no B con B, ¿cierto? Primero. Vemos, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Este y este podemos agarrar, ¿cierto? Este y este. Y por la misma regla, fíjense, distributiva respecto de la multiplicación respecto a la suma, podemos tener por este otro lado B, C, y tenemos A, no A, azar. Y este término lo dejamos intacto, ¿no? Ese no hemos incluido en ninguna de mis dos reducciones, qué sé yo. Aquí que agarramos la regla del inverso, ¿cierto? Vamos a agarrar el inverso de la suma y vamos a agarrar el neutro de la multiplicación. ¿Ya? Por lo tanto, ¿esto qué me permite tener? Esto me permite tener no A, no C. Por un lado, este se va a quedar con B, C, y este se mantiene nomás, ¿no? A,
B, no C. ¿Sí? Reducida. A ver, seguimos. Vamos a agarrar este con este y vamos a hacer distributiva. Ya nuevamente hacemos distributiva de la multiplicación respecto a la suma. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener, no sé, esto distribuido en A, ¿no? Más A, B. Más dice este término que teníamos aquí, que es B. A la siguiente línea que le vamos a aplicar la regla de reducción, que dice x más x' y esto es igual a x más y. ¿De acuerdo? Regla de reducción. Por lo tanto, esto es equivalente a decir no C, ¿ya? No A más B. Más BC. ¿Ya? Nuevamente aplicamos distributiva de la multiplicación respecto a la suma y nos venimos por acá. Y dice esto es no A por no C más B por no C más B por C. ¿Correcto? Aplicamos nuevamente distributiva de la multiplicación respecto a la suma con estos dos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener no A por no C más, dice, B por no C más C. Y aplicamos el inverso de la suma, el neutro de la multiplicación. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener no A, no C, más B. ¿Correcto? Y listo, ya está simplificado. ¿Cuántas compuertas va a usar? Un NOT, dos NOT, un AND, 3 y un OR, 4. Esto podemos mejorar, ¿no es cierto? Pero esto ya sería sin... Hasta aquí está perfecto, les cuento. Si llegan hasta aquí, bien. Pero si somos un poco más incisivos, esto sería equivalente a A más C, eso, ¿no es cierto? Más B. Ahora fijémonos cuántas compuertas voy a usar, solamente dos. Este es un NOR y este es un OR. 2 versus 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Pero este ya es punto aparte. Esto vamos a empezar a explotar más en la segunda parte del semestre. Pero hasta aquí está completamente bien. Ok, un hito más. ¿Sí? Uy, tan rápido se ha pasado ahora. Ok, venimos acá y tenemos esta función. Nuevamente tenemos una función en términos de A, B y C. ¿Sí? ¿Qué queremos? Dice, queremos reducir esta productoria de los max términos 0, 1, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Esto a qué se va a traducir? Fíjense, se va a traducir a un max término que tiene A más B más C, ¿cierto? Ese es el max término 0. Vamos a tener 2, 3, 4 y 5 max términos, ¿ya? El max término 1 va a ser este, A más B más C. Max término 1. El max término 4 va a ser A más B más C, dual, ¿ya? El max término 5 va a ser este, más C, y el max término 6 dice que va a ser este, negación, negación.
¿correcto? Ahorita no vamos a ver diseño de circuitería, Ezequiel, eso es segundo semestre y nosotros vamos a hacer diseño lógico simplemente, ¿ya? No hacemos físico porque eso le corresponde a los electrónicos. Ok, hasta acá. A ver, vamos a hacer las duales. Ya vamos a hacer distributiva de las sumas respecto a la, aquí me voy a poner ya porque ya no me alcanza ya, de las sumas respecto a la multiplicación. Vamos a hacer al revés. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a tener? A más B, ¿de acuerdo? Por C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este término con este término. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo con estos dos. ¿Ya? Esto sería no A más B. Eso vamos a distribuirlo a C por no C. ¿Cierto? Y me quedaría, bueno, 1, 2, 3, 4, me quedaría este solito, ¿no? Por, dice, no A más no B más C. Agarramos aquí el inverso de la multiplicación y el neutro de la suma. ¿Y esto qué me quedaría? Esto me quedaría A más B por no A más B. Ya, entonces estoy aplicando esto a estos dos lados. Y esto me queda no A más no B más C. ¿Ya? Aplicamos lo mismo, fíjense. Distributiva respecto de la suma respecto a la multiplicación. ¿Y qué es lo que vamos a tener? A B, eso, A por no A. ¿Correcto? Y acá tenemos no A más no B más C. Aplicamos el inverso de la multiplicación, neutro de la suma, y esto me va a quedar B multiplicado por no A más no B más C. Hacemos distribución de la multiplicación respecto a la suma y lo que vamos a obtener es no A por B más B por no B más B por C. Aquí utilizamos el neutro, o no, el inverso, ¿no? El inverso de la multiplicación y el neutro de la suma. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener esto. ¿Qué es esto? ¿Esto cuánto me sale? Esto no es el inverso de la suma, no es el neutro de la suma. ¿Cuánto sale eso? ¿B y no B qué es? Esto es 0. Muy bien, esto está bien, está bien, está bien. Era el neutro de la suma, ¿no? Y vamos a aplicar aquí, no A, B, más B, C. Y listo, simplificado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vayan a hacer ejercicios. Vayan a ponerse ejercicios. Es muy facilito ponerse ejercicios acá. Tú agarras, defines primero el número de variables. Por ejemplo, si tú dices que vas a tener A, B, C, ¿no es cierto? 3 variables. Entonces, ¿cuántos términos diferentes puedes tener? 8. Entonces, agarra y a ciegas, ¿no ve? Aquí le pones del 0 al 8 y listo, eso resuelve. Lo mismo si usas productores. Ahora, si tienes una función de 4 variables, entonces, ¿cuántos términos mínimos, máximos diferentes voy a tener? 16, ¿correcto? Y haces funciones.
Entonces, ponerse ejercicios para poder hacer esto no es nada difícil, ¿ya? Vayan a practicar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ok, como no hay consultas, entonces, ¿todo claro, todo bien? Terminamos la clase de hoy. Y sí, puedes tener lo que tú quieras. Pues, ahorita en los canónicos, no. En los canónicos o son suma de productos o producto de sumas, pero si te dan en normal, te pueden dar como sea. Pero siempre uno de los dos va a tomar el lugar más preponderante. ¿De acuerdo? Una porción puedes tener una función así, fíjate. Vamos a ver. Puedes tener una función algo rara, así parte, pero igual, no importa. Te pueden decir no B, no A por B, por C, más A por B, por C, más te dicen no A más no B, más C, por A más B, digamos. ¿Qué cosa es eso? ¿Esa es una suma de productos o es un producto de sumas? Más parece ser un SOP, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, no importa, fíjate, aquí tienes alguna parte que es producto de sumas, otra parte que es suma de productos, pero al final sigue siendo suma, esto es un producto, o sea, no importa. Pero así en canónicos, digamos, tener productoria, sumatoria, eso no vas a tener, ¿de acuerdo? Eso es ambiguo, ¿ya? Ok, jóvenes, con esto estaríamos. La resta, no, no hay resta. No hay resta, es el inverso. No siempre. Hay que practicar rosa. ¿De acuerdo? No, jamás. La resta no es un operador booleano, ni la división. ¿Ya? Ya pasaron las votaciones, Jimmy. Ok, nos vemos el día lunes, jóvenes. ¿De acuerdo? Hasta luego.